Buenos días, bienvenidos sean todos a esta nueva entrega de su programa diario del sábado. Yo soy Ilsis Cruz y les estaré acompañando en las próximas casi 2 horas con ustedes. Ay, señores, yo estoy aquí en 4,000. Esos numeritos de Bad Bunny me tienen loca. Increíble, señores, cómo la gente se desplaza a esas actividades. Eso es tener un público que le sigue. Esos son los nuevos tiempos y nosotros los de mi generación pues tenemos que verlo como cuando nosotros hacíamos larga cola para ver grupos como Menudo, Los Chamos, los conciertos de Michael Jackson. Pudiera decirse que ese es nuestro Michael Jackson de este tiempo latino, pero hablaremos un poquito más adelante de lo que sucedió en el día de ayer en el Centro Olímpico Félix Sánchez con la primera presentación de Bad Bunny en una serie de conciertos que él está promocionando en su tour. Vamos a comenzar hoy, diciéndole que estaré la primera etapa del programa sola. Mi compañero Warner está haciendo labores importantísimas por la capital de nuestro país, pero nada, yo les tengo un convito de informaciones que espero que podamos tratar lo más que se pueda en este día. Y vamos a iniciar, señores, con algunos de los titulares de los principales diarios de nuestro país, que siempre es bueno tenerlo, que aunque no podamos desglosar todas las informaciones, pero saber más o menos lo que se está dando es bastante interesante. Y comenzamos con lo que nos trae el Listín Diario en el día de hoy, en su portada. Y en la portada habla de que la ONU anuncia sanciones, refiriéndose a la situación que se está dando en Haití, que definitivamente está fuera de control. Experto elogia plan territorial, refiriéndose al plan que se está presentando en República Dominicana. 12 abatidos en guerra de pandillas de Haití. Definitivamente que eso hay que ya ponerle un pare. Valdés espera que la inflación termine en 7.0%. Otra de las informaciones es en el panorama político, Jorge Blanco y la frontera. Y en el editorial del Listín dice que demasiados demonios encima. Vámonos con los que son los titulares del Diario Libre. El Diario Libre no lo trae los de ayer porque todavía el de hoy no lo tenemos, pero dentro de lo que se manejó está: usan playa de Pedernales para contrabando de combustibles hacia Haití. Hay un tema con el combustible de Haití y todos lo sabemos, y se estaba manejando a través de la frontera en los lugares de expendio de combustible cerca, pero ahora vemos que también están utilizando el agua. Emiten alerta de cólera por primer caso en el este. Colegio Médico busca traslado de usuarios de ARS a SENASA. Agitada agenda de conciertos, se proyectan de ayer a finalizar el mes y posiblemente hasta diciembre. Sabemos que ya estas son épocas que comienza a calentarse lo que es el final de año a nivel de los conciertos. En el diario El Hoy también tenemos los siguientes titulares. Consejo de la ONU aprueba esperadas sanciones contra bandas haitianas. La economía crece 5.4%, la dominicana. Médico propone controlar un dispositivo, la velocidad de los vehículos para reducir accidentes. Hay un tema, señores, seguimos teniendo muchos inconvenientes y muchos accidentes en todas las carreteras de nuestro país. Vecinos de Villamella viven aterrorizados por las bandas. Ya con esto creo que podemos cerrar la parte de los primeros titulares de los diarios y comenzar con el tema Haití. Meses tratando en este programa, y sé que en todo el país y ya a nivel internacional, la situación de Haití. Por fin, ya los organismos internacionales tienen los ojos puestos ahí, y todos esos llamados que se ha hecho desde el gobierno de República Dominicana, tanto
el presidente como nuestro canciller en los diferentes escenarios internacionales, por fin ya están teniendo atención, ya lograron lo que se buscaba. Muchos dominicanos no entendíamos, o no entendían porque yo lo entendía, ¿por qué nuestro presidente, por qué nuestros representantes iban fuera a hablar por Haití? Señora, Haití es una realidad que República Dominicana no puede enfrentar. Y cuando tú tienes un problema, tú tienes que gritarlo, tú tienes que cacarearlo. Y eso es lo que ha hecho este país. Los problemas nuestros, nosotros tenemos cómo resolverlo, o se le puede buscar la vuelta, porque nosotros somos un país que está organizado, un país con los poderes que determinan la estabilidad claros y funcionando. Pero en Haití no. Pero Haití está a una raya de aquí. Entonces era necesario eso que se estaba haciendo y que hoy vemos interviniendo países como Estados Unidos, la ONU, México. Hay muchos ojos puestos en México independientemente de todas las situaciones que se están dando en el mundo. Pero esa es una situación. Y eso es un país que, aunque esté muy chiquitico en el mapa, siempre ha sido muy sonoro por las debilidades, tanto de sus sistemas políticos como de la economía. País muy pobre, muy pobre. Hubo un momento en que muchos países del mundo no sabían dónde estaba República Dominicana, pero sí dónde estaba Haití, porque es un dolor de cabeza, nuestro dolor de cabeza también. Entonces, dentro de las informaciones que les traigo está esta que dice: 2 pandillas haitianas entran en guerra y matan 12 el primer día, 12 personas. 12 personas en una revuelta, en un pleito entre pandillas. A pocas horas de aprobado en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas una medida de sanciones contra grupos armados en Haití, 2 de las más peligrosas pandillas del país se declaran la guerra y matan a 12 en un ataque. Se trata de las pandillas Vitelón y 400 Mawoso, también armadas como sangrientas, que resueltamente han abierto un campo de batalla día y noche en la comunidad La Croix de Bouquet, situada en el distrito homónimo del departamento Oeste. Ambos bandos cercanos, pero ahora enemigos a muerte por el control del territorio, cuentan con una larga ristra de muertos. Ayer, ya avanzada la tarde, casi una decena de personas fueron acribilladas a tiros y varios resultaron heridos, cuando varios individuos a bordo de un vehículo atacaron a un grupo en la estación de autobuses de un Croix de Bouquet y Mireval en Bon Repos. La guerra en curso entre estas 2 pandillas están afectando la vida cotidiana de los ciudadanos, pero eso es lógico. Hay una inseguridad. Y lo peor es que nosotros los que estamos de este lado y vemos las cosas organizadas, decimos, pero ¿y dónde están? ¿Dónde está el ejército de Haití? Ellos no tienen policías. La sociedad civil no está organizada en ningún sentido. O sea, ellos están sueltos. Y aunque a uno no les guste, y aunque muchos critiquen la injerencia, hay una necesidad de eso. Haití hace rato que debió haber sido ya asumida por lo que pueden. Demasiado tiempo entre la muerte de Jovenel al día de hoy. Otro caso, señora, y no es en Haití, es lo que está sucediendo en Villamella. Yo escuché la primera información, que hubo un tema de unos muertos en un colmado en Villamella. Y yo, bueno, la corrupción, los criminales, los delincuentes otra vez en la suya. Pero yo jamás pensé que eso iba a poner a Villamella en el momento, en el estado en que se encuentra en día de hoy. La gente en Villamella no quiere salir de su casa, no están mandando a los niños a la escuela, los comercios están cerrados. Un grupito, por la muerte supuestamente de un jefecito de esas banditas de narco y delincuenticos que quieren adueñarse de territorios, pensando en que aquí esto es Haití. Entonces han puesto a Villamella en zozobra.
Y ahora andan circulando unos audios donde amenazan con que ellos van a vengar la muerte de ese elemento y que van a ir a todos los negocios y van a acribillar gente y que la gente no va a estar tranquila. Voy a ver si les consigo lo que se dijo en ese audio, que la verdad es que miren cómo está Villamella. Villamella ahora mismo está en manos de la policía y qué bueno. Y ahora no pueden beber alcohol a partir de la medianoche, dentro de las medidas que se han tomado, y se tomarán más. Porque nosotros no podemos permitir, señores, que un grupo de bandidos quiera tener eso sobre un municipio. ¿Y qué es eso? No, en República Dominicana no. Aquí no. Lo harán en cualquier otro lugar, pero no en el país de nosotros. Oigan esto, con los ojos abiertos, atentos a cualquier movimiento extraño, los residentes de Villamella retomaron su normalidad, pero con la incertidumbre de no saber qué pasará en estos días, luego del famoso tiroteo. Ay, ¿cómo usted puede estar en esa? Eso es terrible. Tras ocurrir el sangriento hecho y circular el pasado jueves un audio en el que un sujeto habla de un plan de venganza por lo sucedido, según expresaron algunos comunitarios consultados, esto les obligó a cerrar la puerta de sus hogares, comercio y concluyeran las actividades en los demás recintos por miedo a los desquites o saqueos de los delincuentes. La gente está totalmente asustada y oigan lo que dijeron en ese audio. Pongan atención a esto. Oye, ¿qué es lo que? Hoy no se hizo nada, tú sabes, porque la policía intervino y de todo. Pero mira, mañana se va todo el mundo a pique, manito, porque nosotros no andamos en sentimiento. Tú sabes que estamos dolidos con lo del tigre de nosotros. Entiende. Mañana se van todos los negocios. Gente que aparezca están aplomados. No andamos en sentimiento, para que esté claro. Ya yo tengo los tigres míos activados. Mañana vamos hasta tirar bombas. Mañana estaremos arrasando desde la 28 hasta Villamella. Vamos a bajar para Villa Satélite y todas esas áreas para que tú estés claro. Mañana lo que hay es bobo y por ahí sigue ese audio. Ay, ¿qué es esto? No, se equivocaron esos que mandaron el audio y esos que creen que esto es territorio apache. La policía está en eso. Hubo reunión en el Palacio con el presidente. El contenido de la reunión no lo tenemos, pero hubo reunión donde participaron el ministro de Interior y Policía, Chu Vázquez, el director de la policía, general Ten, y el ministro de Defensa, Díaz Morfa. Y yo estoy segura que el tema que se trató ahí fue Villamella. Y se va a hacer una jornada de barrio seguro y se van a hacer todo lo que haya que hacer para tranquilizar esa comunidad. Porque no se puede dejar sola. No ahora. Pero algo me llama la atención poderosamente y es que estoy viendo lo que por costumbre en República Dominicana se usa. Cuando se desea movilizar un director de la policía, sea regional o sea nacional, se comienzan a hacer ese tipo de ruido. Y en la semana pasada, en el programa, yo decía que no creía que había sido producto del azar lo que había sucedido en Santiago. En Santiago tuvimos una semana de zozobra, atraco, robo, muertes. Y yo decía, eso no es al azar, andan detrás de la cabeza de, efectivamente, hubo un cambio del director regional de la policía aquí en la región norte, en Santiago. Y eso fue así como una cadena. Entonces, viendo lo que está sucediendo ahora a nivel nacional, pudiéramos pensar que la cosa va por ahí también, que hay algún interesado en que se lleven a Ten. Entonces, si Ten es inteligente y está entendiendo el mensaje, que se amarre el cinturón y se ponga en eso. Y no se deje mover porque otros quieran moverlo.
Porque es que cuando eso sucede así, aquí, en corto tiempo, señores, eso es buscado, eso es provocado. Eso es motivando a que quiten esa persona de ahí. Pero al final la fiebre no es en la sábana que está. Que se lleven a 10, que pongan a 11 o a 12, por hacer un chistecito por el apellido. Al final, sabemos que siempre hay una mano oscura ahí detrás moviendo esos hilos, queriendo que pongan a quien le interesa. Y eso no es esta ni la anterior, eso es recurrente. Eso es recurrente. Esperemos que sí, que eso que se está anunciando se dé, y que lo que Chu habla del barrio seguro y todo eso, realmente podamos ver los resultados a corto plazo. Saliendo del tema, y ya antes de cerrar este primer tramo de nuestro programa, quiero hablarles de lo que son los virus que nos están atacando en los últimos días. Nosotros todavía tenemos secuelas de lo que fue la pandemia mundial, global, llamada COVID-19. Todavía hay casos. Vi que habían reportado unos 200 y pico de casos todavía activos, que son secuelas de eso. Y creo que no va a dejar de haber casos, siempre habrá casos, porque es un virus. Y cuando deje de ser COVID-19 va a mutar para una de las cepas que están guardadas ahí, del abecedario completo del COVID. Pero en esta semana también se habló de un brote de influenza. Incluso se pidió que se retomaran las mascarillas en las escuelas para que evitar la propagación del virus, porque aunque la influenza todavía no está llegando a niveles de mortalidad, pero lleva a hospitalización y lleva a pacientes a ponerlo en condiciones críticas si no se trata a tiempo, y dependiendo también de la condición del paciente. Pero está ese brote de influenza, que mucha gente también la confunden todavía con el COVID, pero las pruebas dicen si es una, si es la otra. Hay vacunas para la influenza. Hay gente que tienen 10, 15 años aplicándose esa vacuna de influenza año por año y están ahí. Esas no son como la del COVID, que hubo que hacerla sobre la marcha, ¿no? Esas vacunas tienen años. Entonces, el que entienda que requiere su vacuna de la influenza, póngasela. Pero otro caso, señores, que está llegando es el del cólera. Y ese caso del cólera, con este planteamiento del caso, nos vamos a ir a una pausa y al retorno vamos a hablar de cólera en República Dominicana y en el vecino Haití.
estamos de retorno con ustedes en su diario del sábado. Y antes de la pausa, dejé un tema en carpeta. Sugieren redoblar la higiene ante virus de influenza y cólera. Antes de la pausa yo les hablaba de lo que es la influenza y cómo la hemos manejado durante muchos años en República Dominicana. Ahora bien, el cólera, que también es una enfermedad viejísima y que se originó en África y que allá hubo un tiempo donde hubo muchos muertos por el cólera, llegó a Haití y en Haití tiene cerca de un mes, 2 meses hablándose de cólera. Pues ya tenemos cólera en República Dominicana. Se dice que el cólera llegó a República Dominicana vía una haitiana que cruzó de Puerto Príncipe el 17 de octubre de este mes, hace, ¿cuántos? 7 días. Y se lo detectaron en Higüey. Vámonos a ver en el mapa, pongan en su cabeza la isla, ¿verdad? Puerto Príncipe, Higüey, Fuá. Esa nacional haitiana atravesó de izquierda a derecha para llegar a Higüey y ahí se le detectó el cólera. Se dice también, lo dice Salud Pública, que hicieron un cordón en torno a ella y que se han identificado todas las posibles personas que tuvieron contacto con ella en estos 7 días y en ese trayecto. ¿Qué les digo? Como es en Higüey, pedirle a la Virgen de la Altagracia, esa que para los ciclones y los huracanes, y que es la patrona del pueblo dominicano, que envuelva ese cólera también y que no cruce de las 2 o 3 personas que tuvieron contacto con esa señora y no se propague el cólera en un momento donde Higüey precisamente todavía tiene que estarse recuperando y hay muchos lugares de Higüey que no han llegado al nivel de ni un 50% de la recuperación de los desastres de Fiona. En esas circunstancias donde posiblemente hay poca agua y demás, tener el cólera ya de verdad que implica un problema por la forma de transmisión. Pero les voy a leer un poco sobre esto y las medidas de prevención. Redoblar la higiene y el lavado de manos son las medidas más recomendadas a la población en estos momentos para prevenir cólera e influenza. 2 enfermedades, una diarreica y la otra respiratoria, respectivamente, y que han llevado al país a emitir alerta epidemiológica en este mes de octubre. Por cierto, este es el mes donde se habla de la prevención del cáncer de mama. La constante higiene de manos junto al consumo de agua potable, la desinfección de alimentos y envases antes de usarse, cocer bien los alimentos, evitar aglomeraciones y uso de mascarillas en caso de los que tienen gripe. Forman parte de las recomendaciones que mantiene el Ministerio de Salud a la población para prevenir infectarse. Hay muchas personas que acostumbran a comer en la calle, en los negocios, carritos de hot dog, los que llaman, bueno, que ahora mismo se utilizan mucho, que son como furgones, que se aglomeran en un lugar y hacen centros de varios tipos de comida. Miren, yo no veo mal ese tipo de negocio siempre y cuando respeten las medidas de higiene. Cuando usted vaya y se acerque a un furgón de eso, o a un food truck, es que se llaman esos negocios que yo le acabo de mencionar, asegúrese que quien está manipulando los alimentos, por lo menos tenga unos guantecitos, tenga un área donde se pueda lavar la mano constantemente, que los alimentos que va a preparar estén protegidos, que se vean en envases higiénicos, porque el cólera es por aquí que entra. Las cosas que usted toca, pero sobre todo la alimentación y lo que usted ingiere. Usted dice, bueno, yo fui y me comí una galletita que estaba envuelta en su plástico y me tomé un refresco.
pero el refresco tú te lo tomaste en vaso o te lo tomaste directo de la botella. Esa botella la lavaron antes de tú pegarte de la botella, o el vaso estaba en su plástico cubierto. Todo eso, es que nosotros no sabemos la manipulación. Entonces tenemos que estar pendientes a eso. Y si usted en estos días puede evitar el consumir esos alimentos en lugares como lo que acabo de mencionar, pues mejor. Sobre todo los que están ahora mismo en la zona que ya se identificaron que han sido donde apareció el cólera. Y en cuanto a la influenza, suba su defensa. Recuerden que eso es un virus. Consuman mucha vitamina C, mucho líquido. Los que son débiles, pónganse sus mascarillas. Ya estamos acostumbrados a la mascarilla. El COVID acostumbró al uso de mascarilla. Y la gente tiene mascarilla por pila guardada. Y si no la tiene, ya las mascarillas son bastante económicas. Póngase su mascarilla y protéjase. Y proteja a su familia. Porque los virus son eso. Van y vienen. Y la forma de erradicarlo es con protección. Salud Pública está en eso. Y eso es lo más importante. Y ya se están tomando las medidas del lugar. Vamos a cambiar. Ustedes dirán, bueno, pero Ilse me tiene brincando. Sí, señores, vamos a aprovechar. Como yo estoy hoy sola, le voy a tratar varios temas. A mí me encanta de todo. Yo soy una gente que, si hablan de deporte, tengo mi deporte preferido. Si hablan de artistas, pues también me gusta el arte, el espectáculo, la política. Yo soy una apasionada de la política, que ese es que se la voy a dejar como plato final, porque tenemos un tema muy importante que tratar de política. Y ese nos vamos a extender un poquito más. Pero vamos a hablar de Bad Bunny. Yo se los mencioné al inicio del programa, que anoche fue el primero de 2 conciertos que Bad Bunny tiene programado para República Dominicana, de su tour, y las quejas pues siempre resaltan. Fue un concierto que se sabía que iba a ser un lleno. La gente comenzó a llegar desde tempranas horas de la tarde del día de ayer, a hacer sus filitas. Muchos jóvenes, claro, son un público mayoritariamente joven, porque Bad Bunny es un exponente de los llamados géneros urbanos, con una repercusión internacional. Sus conciertos cuestan muchísimo dinero y los dan felices los que son seguidores de él. Yo puedo decirle que tengo alguna que otra cancioncita que no me molestan. Esos son ritmos para escucharlo, pero no ponerle mucha atención a la letra en su mayoría. Pero para los gustos, los colores y las generaciones. El tema de ayer es que, según me informan, el estadio estaba timbí. Solamente habían algunas áreas que no se ocuparon por razones de lo que armaron el escenario, pero estaba con más de 25,000 personas dentro. Pero hubo una situación que se dio afuera, y es que se dice que más de 4,000 personas quedaron fuera del concierto por situaciones no de sobreventa, según me informaron, sino de falsificación de las boletas. Aparentemente hubo quienes lograron duplicar esas boletas, y cuando las boletas pasaban por el lector, salía que ya había sido utilizada, que el código había sido utilizado. Y eso no se puede dudar, porque aquí tenemos chiperos, aquí tenemos gente que duplica tarjeta, que clona muchísimas cosas, que clonen una boleta, que clonen boleta no es nada. Lástima por lo que tal vez compraron su boleta en buena lid, a los lugares que estaban establecidos, Huepatica y Comparsa, para vendérsela, que cuando fueron ya su boleta había sido clonada y utilizada, porque yo me imagino que el que compró la boleta en Mercado Negro, el que se la vendió le dijo, llega temprano, porque tú sabes, para asegurarse de que esa boleta la pudiera utilizar el que la compró clonada, en detrimento de que si yo compro mi boleta en un área y doy mi dinero, yo asumo que si son 300 asientos, y yo compré una boleta, pues deben haber 299 ocupados y yo tengo mi asiento reservado. No en un espacio específico, pero sí dentro del área que se me vendió. O sea, no un asiento específico, pero sí dentro del área.
y uno se toma su tiempo, porque ¿para qué hacer cola si tú compraste tu boleta, verdad? Y tú tienes tu espacio ahí. Ay, qué triste. Cuando te dicen, no, ya los 300 asientos están ocupados, y tú dices, pero yo tengo mi boleta. Sí, pero ya esa boleta se vendió. Mírenla aquí, ya nosotros la pasamos. Entonces, es lamentable eso, pero es definitivamente inevitable. Lamentable, pero inevitable también. ¿Qué hacer? Lo que se hace en todos los países. Si usted tiene que amanecer haciendo cola, amanezca haciendo cola, aunque usted haya comprado su boleta cara. Porque eso es en todos los lados que se da. Y yo sé de conciertos que la gente se pasan 2 días haciendo yuca frente al lugar que van a presentar el artista que es su preferido, para poder tener un espacio bueno dentro de los espacios que compró. Esperemos que hoy tal vez se le pueda buscar la vuelta a esas 4,000 personas que dieron su dinero, lo que lo dieron, que me imagino que habrá forma de demostrarlo, para que puedan disfrutar de su artista Bad Bunny, el hombre de Titi y de Amorfo. Hay 2 o 3 canciones más que son de las que yo he escuchado, que le puedo decir que sí, que están ahí. Disfruten su concierto de Bad Bunny. La información que trae el listín con relación a eso es la siguiente. Unas 4,600 personas compraron boletas para disfrutar del concierto del puertorriqueño Bad Bunny, que por cierto se llama Benito. En su primera función de este viernes se quedaron fuera del Estadio Olímpico por problemas con sus tickets. Esta información dada a este diario, que quien la publica, el Listín Diario, por empleados de Huepa Tickets, quienes informaron que en grada oeste alrededor de 1,200 personas se quedaron fuera en la primera puerta de terreno, unos 600, además de 800 en la segunda y 2,000 en el gran este. Algunas de las personas que se vieron afectadas por esta situación aseguraron que compraron las boletas en diferentes establecimientos de Huepa Tickets, o sea, ellos se la compraron a ellos. Y Huepa es la que está haciendo la denuncia de todo lo que se quedaron fuera. Al momento de tratar de ingresar al concierto, los fanáticos del artista se encontraban con la sorpresa de que su boleta había sido cancelada o duplicada. Da pena. Las giras, señores, tienen siempre nombre. Déjenme darle el nombre de la gira, porque aunque yo no me lo sabía, pues está aquí. World Hottest Tour, del artista urbano Bad Bunny, o el conejito malo. Ahí está la información, metiéndole un poquito de espectáculo a todo esto anterior que ya yo les había traído. Otra información, ya volviendo a la parte un poquito más formalita, tiene que ver con el voto automatizado. Había un previo uso en las elecciones pasadas, recordemos, haciendo un poquito de historia. En 2020 se comenzó a implementar, se intentó implementar el voto automatizado en las elecciones que fueron cortadas en febrero, que eran las elecciones municipales. Ya el voto automatizado se habían hecho varias pruebas con el rechazo de gran parte de la población, incluyendo a esta servidora. Y esas pruebas que se hicieron era para darle seguridad a una población que no creía en el voto automatizado, porque tenemos miedo, y es la realidad, a lo nuevo y a lo demasiado técnico y a lo que no es análogo, a lo digital sobre todo. Y en esa ocasión se cuestionó mucho, pero se impuso. Hubo una convención que se dio en el PLD, donde se habló de algoritmos y donde incluso hubo una división producto de unos fraudes que se hicieron con ese voto automatizado, denunciado por uno de los 2 candidatos que hoy es el presidente de la Fuerza del Pueblo y candidato a la presidencia para el 24, el doctor Leonel Fernández. Él habló de unos algoritmos, incluso dentro de lo que él presentó, se vio que sí, que se le montó un fraude, pero un fraude muy tecnológico, con plataformas ubicadas en hoteles, en villas. Al principio nos reímos mucho cuando él habló de algoritmos. Todavía él presentando las pruebas, no se le creyó mucho. Pero llegaron las elecciones de febrero
y comenzó el sistema a dar problemas. El primer problema que yo como delegada vi fue, y tenemos que corregirlo hasta en el voto manual, si con tanto tiempo se preparan los colegios, los materiales a distribuir, el personal, ¿por qué la votación nunca puede iniciar a la hora que se prevé? Siempre hay el problema de que no ha llegado el material, de que no está la seguridad, de que falta tal cosa, y las votaciones comienzan 1 o 2 horas después de lo previsto. 1 o 2 horas que van en detrimento no solo del votante, sino del que está trabajando ahí, que los forza a terminar más tarde el proceso y tener que recurrir a la noche, y ya ustedes saben lo que hay ahí. Entonces, en esa ocasión de febrero, comenzó en muchos lugares la votación bien, pero en otros no pudieron comenzar. Los sistemas dieron problemas, los equipos no funcionaron bien, y después vino el problema de que los equipos estaban dando números locos. Ya a las 11 de la mañana se estaba anunciando que no se iba a continuar con esa votación automatizada, y se convocó para un proceso más adelante, que fue el que se realizó en marzo, un mes después. ¿Qué es lo que pasa con este proceso automatizado? Hay unos equipos que se conectan uno al lado del otro, que es a donde la gente va y selecciona a su candidato, y tienen una impresora y también tienen un lector de huella, que no necesariamente el lector de huella tiene que ver con el proceso, lo pueden obviar. Se puede hacer el proceso sin el lector de huella, pero el lector de huella le da la seguridad de que la persona que va a votar es la que ellos tienen registrado ahí. Entonces, primero va y se pone el dedo en el lector de huella y dice fulanito de tal, se le dice a los delegados, que tienen que tener delegados los partidos. Luego que viene, esa persona va a su pantalla y selecciona en los diferentes niveles. Al final, viene una tirita con la selección que esa persona hizo. Esa tirita la gente tiene la potestad, o sea, la gente ve, mira, fulano, fulano y fulano fueron los votos que yo. Si no es así, pues la gente puede decir, no, no es eso, y se hará otra vez el proceso. Pero la línea es esa, y luego de ahí dobla su boleta y la deposita. Ya cuando termina la votación, esa misma impresorita, con los equipos que están en línea, da un resultado final, basado en eso que se votó ahí, en esa votación que se hizo ahí. Ese resultado final es un acta electrónica o digital, electrónica, un papel que viene producto de esa votación digital. La revisan todos y la firman. Y eso se transcribe en el acta que iba a ir sellada, que se iba a cerrar junto con todo el material ya de la votación para llevarlo a la Junta. Eso era lo que en teoría se pensaba que se iba a hacer. Y la verdad es que sí, que es bueno. Esta que está aquí, que duró meses y meses rechazando el voto automatizado, le puede decir que fue bueno. Y más seguro que el voto manual. Hasta ahí, hasta ese punto es más seguro, porque lo que usted digitó y después revisó está ahí. No hay forma de que usted diga que en el papelito dice otra cosa, o que pareciera que rayó a fulano, pero no es. En el voto manual sí. Usted agarra una boleta con un marcador, marca a Juan, y si la dobló antes que se cara, fácilmente ese marcador se marca de un lado a otro, y ya usted no sabe si fue a Juan o fue a Pedro, y la boleta queda inválida, porque ya no hay otra opción, porque ya esas boletas se destapan al final del proceso. Y lo otro de ese proceso manual es que al final del proceso normalmente ocurre que el conteo de boletas se extiende hasta las 10, 11 de la noche, y por lo regular es en lugares donde no hay mucha iluminación, lo que conlleva que la gente está primero muy cansada del proceso del día entero, y segundo, con poca visibilidad. Una boleta que le hacen esto, y luego cada quien anota en un cuadernillito los numeritos que dieron. Al final, ustedes saben qué pasa, que nadie coteja nada.
y cada delegado se enfoca en que en esa acta que se emite al final, el número que esté es el que a usted le interesa, es de su gente. Usted no revisa lo de los otros. Si se hizo un fraude, ese fraude se determina ya cuando está todo en la Junta. Porque pocos delegados, y se lo digo porque lo vi, pocos delegados verifican que cuando dicen el partido 1, 100 votos, en su cuadernillo tenga que el partido 1 tiene 100 votos. Porque nada más está pendiente a que su partido tenga los votos que él anotó cuando se pongan en el acta. Entonces esas son de las debilidades del voto manual. Ahora, volviendo al voto automatizado, ya después que están esas actas impresas y se transcriben, se sella esa acta manual con la firma de cada uno de los delegados, bueno, pues eso se cerró y se manda a la Junta. La Junta debiera, con los escáneres, escanearla, debiera escanearse el acta que se confirma con la manual, ¿verdad? Y eso se vaya directo a la base de datos de la Junta Central Electoral. Pero como el proceso no se dio así, se iban escaneando las actas manuales, pero de los votos manuales, que fue lo que se dio en el proceso de marzo. Cuando no cotejaban en la Junta, ¿qué se hacía? Bueno, me están sobrando 2 votos al Team Marín de 2 pingües. Porque en la Junta no se destapan las boletas, no se recuentan las boletas. En la Junta se coteja las actas. Y eso, definitivamente que es una debilidad. Luego que esas actas se cotejan, se van a un centro de cómputo. Y en ese centro de cómputo se confía en que lo que dice el acta es lo que los muchachos que están ahí dentro están computando. Porque esos numeritos se van directo a la Junta y ya no tienen cómo verse que lo que se digitó ahí es lo que está llegando allá. Ahora, cada candidato, del nivel que sea, tiene que asegurarse de tener sus actas a mano, porque con las actas a mano que puede tener sus numeritos finales. Si no tiene el total de las actas a mano, se guayao. Porque eso es lo único que a usted le va a dar garantía de que los votos que a usted le pongan ahí sean lo que usted sacó. Lo único. Entonces ahora, retomando el tema inicial, no vamos a tener voto automatizado. Vamos a volver al voto manual. La Junta dio esa resolución, pero dio 10 días para que los partidos le hicieran cualquier observación y pudieran entonces o ratificar esa decisión o pensar en la posibilidad de otras opciones. Hasta ahora, solamente el PLD ha estado en contra de que se vuelva al voto manual, por lo rudimentario que es. Y le voy a decir una cosa, ojalá y se logre llegar a un punto donde el voto manual no sea el que impere. Y mire que se lo está diciendo una que se arrepintió de defenderlo, porque desconocía todas las diabluras que se podían hacer con el voto manual y las que se pueden evitar con el voto automatizado. Vimos las elecciones de Brasil, donde se contaron muchos millones de votos en pocas horas. No mucho como aquí, de que 2, 3, 4 millones de votos, no. 70, 80, 100 millones de votos estamos hablando en pocas horas. Y en la misma noche se pudo saber el resultado preliminar, o sea, casi el total del resultado. En la misma noche. Por lo que le estoy diciendo de la velocidad. ¿Está el miedo? Sí. De que los equipos electrónicos siempre son hackeables. Se le puede hacer su trueque, su arreglito en la composición de los sistemas. Pero la Junta lo que tiene que asesorarse de buenos ingenieros de sistemas que evalúen todo eso y que se pueda tener una observación técnica. Que la gente que estén ahí y los partidos también lleven delegados técnicos, gente que sean entrenadas y que estén muy pendientes y que vayan menos por los chelitos que se le dan y más porque realmente quieren defender su voto. Entonces en estos días veremos, eso fue el lunes que salió esa resolución, lo que indica que más o menos para el martes es el plazo para que esa votación, esa resolución o se ratifique por todos los delegados de los partidos
En el partido que yo milito, el PRM, Sigmund Freud, que es el delegado que está sustituyendo a nuestro querido Orlando, que era el delegado que tuvimos en la Junta, fijó su posición, pero una posición que tampoco es una posición cerrada, o sea, siempre hay la posibilidad de que se pueda llegar a un consenso, pero que sea para beneficio de todos. El Partido Reformista, en concordancia con lo expresado por los anteriores, el Partido Reformista, que con su delegado Tácito Perdomo, catalogó como un retroceso, o sea, también están en contra, tanto el Reformista como el PLD, que son los que realmente rechazaron el volver al voto manual. Dicen que es un retroceso. Dice este señor Tácito, mi percepción es que ellos todavía son arrasados por el prejuicio con el que llegaron a la Junta e inicialmente dijeron que no, que sería manual sin analizar a profundidad las cosas. Sí, hubo mucho prejuicio y mucho miedo y realmente ese miedo es entendible. Es entendible porque fueron dos procesos que aunque el primero lo quisimos no darle mucha importancia, ya cuando nos vimos con el de febrero vimos que sí, que realmente había que mejorar el tema de la seguridad. Entonces el delegado del PRM, Sigmund Freud, se muestra a favor de la resolución de la Junta, o sea, del voto manual, debido a la existencia de la sentencia del Tribunal Constitucional. El PRM apoya la decisión de la Junta, ya que existe una sentencia del Tribunal Constitucional y nosotros hasta el momento no tenemos a mano el dispositivo que nos demostraría qué tanto es el alcance de esa sentencia, por lo que no era prudente embarcarse en un método que pudiera ser cambiado en lo adelante estableció. O sea que tampoco es que se está cerrando. Simplemente se está ajustando a lo que dice el dispositivo del Tribunal Constitucional. Hay tiempo para hacer cualquier cambio, para hacer cualquier investigación, incluso hasta para implementar otro sistema que pudiera resultar mejor que esos dos, o el voto automatizado o el voto manual. Hay posibilidad para todo porque tenemos tiempo. Nos vamos a nuestra segunda pausa de la mañana y al retorno continuamos con más temas que le hemos traído en el día de hoy.
estamos de retorno con ustedes en su diario del sábado y a mi lado ya se integra mi querido compañero Ignacio Guerrero. Buenos días, Ignacio. Buenos días, Ilse Cruz, ¿cómo está usted? Muy bien, feliz de verle aquí, acompañarme. Qué alegría verla bien. Esperamos que también los televidentes estén bien, que estén preparados para... Debe haber un norte en cada uno de nosotros de triunfar. Sí, señor. Independientemente de todas las dificultades, procuremos triunfar. Ahora se triunfa con trabajo, con estudio, disciplina y concentración. Entonces vamos a triunfar. Pero vamos a triunfar sobre la base del talento, ¿verdad? Si no en base a maniobras y cosas, ¿no? No en base a truchimanería, no, ni nada de zancadilla, ni diabluras. Porque nosotros vemos cómo se derrumban famosos del arte, de los deportes, de la política. Sí, señor. Y del empresariado, que han triunfado, entre comillas, pero cuando llega la verdad, se derrumban. Entonces vamos a edificar un triunfo con solidez. Y la solidez debe estar en la honestidad, en la moralidad, en la responsabilidad y en el ejercicio de nuestras profesiones, de nuestros oficios y de nuestra vida, que sea basada en principios éticos y valores morales. Ese es el mensaje que queremos compartir con ustedes en una sociedad mundial que es afectada por la descomposición y la desintegración de la familia. Necesitamos rescatar esos valores para que la sociedad pueda crecer de manera sostenible y nosotros logremos el desarrollo humano. Y si no lo hacemos, bueno, reencontrarme con ustedes y con usted irse en este caso, pues maravilloso. Warner, bueno, nosotros estamos aquí esperando al niño Jesús. Bueno, sí, que produzca. Estamos esperando al niño Jesús. Jefe. Sí, estamos esperando al niño Jesús. Hay muchos temas ya para entrar en materia. A nivel internacional permanece la crisis mundial. La inflación, la parálisis de muchos aparatos productivos, los conflictos políticos y sociales. Y un ejemplo de esto es lo que está pasando en Reino Unido. Uno nunca imaginó todas las crisis que estallaban, siempre el Reino Unido no se mencionaba. Ahora tenemos un país con problemas sociales y económicos, inflación, desempleo y al mismo tiempo la moneda se le desplomó, Ilse. Sí, o sea, una situación preocupante. En medio de todo eso, la primera ministra renunció usando un lenguaje popular en República Dominicana. Es como cuando una cucaracha entra a un gallinero. Salió corriendo. No aguantó el soporte de esa situación o los embates de esa situación. Renunció. El primer ministro anterior, Boris Johnson, que está aquí en República Dominicana, que por cierto lo vi en una playa con una compañera muy hermosa, ¿verdad? En unas ocasiones. Él dice que quiere volver, pero él salió en medio de dificultades. Vino a botar el golpe. Pero lo que está pasando en Reino Unido es una expresión de la crisis mundial. Y que tenemos que encarar esa crisis con responsabilidad para evitar que se siga agravando. Ya no solo tenemos que hablar de la guerra Rusia-Ucrania, de la pandemia COVID-19 a nivel universal, sino que ahora tenemos que hablar de esa crisis que se expande hasta el Reino Unido. Parece que tras la muerte de la reina Isabel II, pues, se agravaron una serie de problemas que estaban ahí, y nos preocupa eso, Ilse, que sea el Reino Unido que esté en esta situación ya envuelta, porque repito, es un reflejo de lo que está pasando en el mundo de hoy. Y todo es responsabilidad de los estados y del empresariado, porque los políticos que asumen los controles de los estados no han manejado en muchos casos con transparencia los recursos.
no han aplicado políticas públicas que respondan a las necesidades de la población. Y el empresariado se ha empeñado en amasar fortunas. No importa que la mayoría de la población esté en la pobreza. Solo tienen el signo de peso en el caso dominicano, dólar en el caso de Estados Unidos, dólar en el caso del dólar canadiense, y las otras monedas que rigen la Unión Europea, el euro. Todos los empresarios lo que piensan es en eso, aunque el Reino Unido no se rige por el euro, tiene su ertelina, y entonces indudablemente que es una situación preocupante. Nosotros no escapamos de esa realidad social y económica, que hay inflación, aquí hay de todo. Sin embargo, notamos que se están haciendo esfuerzos para que la República Dominicana no caiga en una situación de incontrol. Y cuando uno ve las informaciones que vienen al país de otros países, y cuando uno va a otros países y observa realidad, el referente que es Estados Unidos, usted va a Estados Unidos hoy, y lo que hace 2 años costaba $7 está en $15. O sea, en Estados Unidos, que es el referente que usamos, pero usted va a Estados Unidos y lo compara con lo que está pasando en los dominicanos en materia delincuencial. Señor, en los trenes están igualitos. Hay cuidado si peor. Bandas de mujeres incluso. Sí. Las duendes verdes. Ay, sí. Pero no solo las duendes verdes, eso es lo menos. Son pandillas con una magnitud extraordinaria. Entonces esa situación internacional nos lleva a la reflexión para que nosotros en República Dominicana continuemos aunando esfuerzos y voluntades para que la situación no se siga agravando. Y ahí entonces el presidente de la República necesita que sus colaboradores asuman su papel para que la República Dominicana no caiga en eso que está pasando en el mundo de hoy, que no se agraven los problemas. De manera a irse que esa problemática internacional debe ponernos en alerta. Lo interesante de la situación de Reino Unido es que con la muerte de la reina, la llegada de su hijo Carlos III no ha sido bien recibida. Carlos no gusta y hay una inconformidad en gran parte de la población inglesa, porque Carlos como que no acaba de llegarle. Y incluso he escuchado, he leído también en algunos medios que muchos piden que hubieran preferido que fuera el hijo de Carlos. O sea, ellos estaban esperando que fuera el hijo de Carlos que asumiera. Entonces, teniendo un palacio enfrentando dificultades y rechazos, y ahora la salida de la primer ministra en apenas 45 días, 45 o 46 días, que fue lo que estuvo ahí, huyó hacia la derecha, porque le comenzaron a renunciar gente, le renunció el de Interior y Policía de allá, le renunció de Finanzas, le renunciaron gente. Entonces Boris aquí ya hizo maleta, porque él se va para allá a ver si lo ponen otra vez. Y nadie sabe, porque como está este mundo, se atreven a colocar a Boris, aunque hay otro allá retando. Sí. Lo que pasa es que el protocolo de la realeza, la cultura, las tradiciones y las costumbres, le toca al rey que está. Pero a pesar de eso, no lo aceptan. No. No ha sido bien aceptado. No. Él ha llegado con un cuestionamiento, porque él ha tenido una conducta que frente a la sociedad no ha sido la mejor. No, él ha sido muy apático. Entonces, indudablemente que eso es una situación que preocupa. Y ustedes dirán, bueno, pero Reino Unido, tan lejos de nosotros, pero lo que está pasando allá se refleja acá. Y pueden ocurrir cosas si nosotros no vemos con sentido crítico lo que está pasando en esos países. No podríamos entonces aplicar las prevenciones acá. Veamos cuáles son los factores que originan todos esos problemas sociales y económicos en esos países para tomarlos como ejemplos para prevenir. Entonces seguimos en el plano internacional.
te tocó el caso de Haití. El Consejo de la Organización de las Naciones Unidas acordó ayer una serie de resoluciones que incluyen embargos, varios embargos y sanciones contra el popular Barbecue. Yo digo el popular entre comillas porque él es el jefe de todas las bandas. Ese es el máximo jefe de las pandillas de Haití. Resulta que la decisión de la ONU provocó una reacción violenta en Haití y se produjeron ayer, por ejemplo, enfrentamientos entre pandillas. Resultado, 12 muertos en un día. 12 muertos. Entendemos el espíritu de las decisiones de las Naciones Unidas, pero pienso que tanto las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y las potencias mundiales deben ser mucho más concretos. Dentro de las sanciones o de los embargos, se estableció que se va a impedir que lleguen armas, equipos de comunicaciones, vehículos, o sea, una serie de equipos que están utilizando los bandoleros para desplazarse en vehículos modernos, con armas modernas, con equipos de comunicación del último grito de la moda, como se dice popularmente. Entonces, indudablemente que se necesita un poco más. Como que la comunidad internacional está mucho más distante de la realidad de Haití. Y es ahora que las Naciones Unidas toman esa decisión. De hecho, Estados Unidos está allanando el camino para intervenir. Una intervención militar. Nosotros no quisiéramos apoyar jamás una intervención militar de un país en otro, o de una potencia en otra nación. Pero lo que está pasando en Haití amerita de una decisión drástica, porque es que ahí no hay control de nada. Y nosotros, que somos los vecinos, estamos preocupados, porque la crisis socioeconómica que hay en Haití, más la crisis sanitaria, que ya se reflejó en República Dominicana con el primer caso de cólera, y para que uno esté preocupado, Pero lo que está pasando en Haití es incontrolable, Quería añadir esos elementos para lo que usted trató en el caso de Haití, para tratar de influir de alguna manera u otra en la conciencia de los dominicanos, para que nos unifiquemos para defender la dominicanidad. Ahora bien, esa defensa de los dominicanos no significa que actuemos con odio contra los haitianos. Son nuestros hermanos, son humanos, pero nosotros tenemos que defender nuestra identidad, nuestra soberanía, nuestra estabilidad. Entonces, de ahí, respetando los derechos de los haitianos, respetando el derecho de los haitianos, por más militares que envíen a la frontera dominico-haitiana, será difícil detener el proceso migratorio, porque la frontera es hay zonas en la frontera que es impenetrable, que solo los haitianos, por las necesidades que tienen, abren hueco para llegar al territorio dominicano. Pero eso de Haití se está tornando una situación alarmante, y el mundo no puede continuar de espalda a esa realidad. Y como muy bien ha dicho el presidente de la República en varias ocasiones, República Dominicana no puede cargar por sí sola con la situación de Haití. Pues muchos problemas tenemos nosotros. Demasiado, que no podemos ni resolver. Muchos problemas tenemos nosotros, o sea, no podemos cargar con todo. Vamos a esperar que las resoluciones de las Naciones Unidas se apliquen, que se amplíen y que las potencias mundiales tomen ya una decisión definitiva para ayudar, no para imponer, sino para ayudar a las autoridades haitianas a salir de esa crisis. Porque el pueblo haitiano tiene que jugar un papel. Usted no puede resolver la crisis haitiana sin la participación del pueblo haitiano. Claro que no. Tiene que estar ahí. Obligatoriamente. En República Dominicana, por otro lado,
siempre hemos planteado, desde que llegó el Partido Revolucionario Moderno al gobierno, que hay muchos funcionarios que no están entendiendo cuál es su papel. Y uno de esos funcionarios es el ministro de Interior y Policía, que no sé cómo el presidente no lo ha destituido. Jesús Chu Vázquez se desligó de la delincuencia, de las acciones de criminalidad y de violencia que hay en el país. Y declaró que él no es jefe de la policía y que es a la Policía Nacional. O sea, él está acusando a la policía sin darse cuenta. Está acusando a la policía de que la delincuencia es responsabilidad de la falta de la policía, de la efectividad. Pero él, cuando usted analiza el organigrama de Interior y Policía, la Policía Nacional es una dependencia de Interior y Policía. Entonces Chu Vázquez, en el papel, en la estructura de Estado, es el comandante de la policía. Pero él no puede plantear las cosas de esa manera, porque le está diciendo al país que la policía es responsable de descontrol de la delincuencia. Y el presidente de la República tiene que intervenir, reunirse en el Palacio Nacional con representantes de los organismos de seguridad y aconsejar al ministro para que coordinen acciones para contrarrestar la violencia y la delincuencia. Del Palacio Nacional entonces salió un acuerdo para reunirse en Villa Mella, que ha sido una de las zonas donde la delincuencia tomó un auge extraordinario en las últimas semanas, con varios muertos, como si fuera en Haití esas enfrentaciones entre pandillas. En Villa Mella había una situación como la de Haití, donde el comercio tuvo que cerrar, las escuelas, las actividades productivas se paralizaron, porque los delincuentes impusieron el orden en ellos pusieron lo que ellos querían. Para ellos era el orden, pero para la sociedad era el desorden. Entonces Villa Mella, que vivió esas experiencias, entonces el presidente de la República le dice al ministro de Interior y Policía que su papel no es acusar a la policía, sino de coordinar con la Policía Nacional y otros organismos acciones contundentes. Entonces se llega a un acuerdo para enfrentar la delincuencia y se habla de un plan integrado. Un plan integrado implica generar empleos, garantizar servicios eficientes, dar oportunidades a la juventud para hacer arte, para hacer deporte. Eso es un programa integral, darle respuesta a las necesidades de la gente. Pero a 24 horas de ese acuerdo, de ese plan contra la delincuencia, cerca de nosotros, entre Licey y Moca, delincuentes asaltaron una sucursal de la Asociación de Ahorros y Préstamos de Moca. Se llevaron millones de pesos. Eso es a 24 horas. ¿Por qué resalto ese elemento? Porque la lucha contra la delincuencia no es de palabras. Tiene que ser de acciones contundentes. Es cierto que había que concentrarse en Villa Mella en este momento, pero también hay que ampliar ese programa a todo el país, porque es que la delincuencia está arropando a la población. La gente se desplaza por las calles atemorizada. La semana pasada nosotros comentábamos lo que pasó en Santiago en 3 días. 3 días seguidos. Y nada, no ha pasado nada. Se traslada al jefe de la Dirección Ciudad Central de la Policía Nacional, viene otro, pero también nos reciben con acciones delincuenciales, porque el problema no es de hombres, el problema es sistémico. Entonces nosotros necesitamos que desde la Policía Nacional, Interior y Policía y todos los organismos de seguridad trabajen alrededor de una plataforma programática
contra la delincuencia, contra la criminalidad, y garanticen el papel que les asiste, proteger vidas y propiedades, para que la gente esté segura en las calles, en su casa, en los centros de diversión, ahora en los estadios, que cuando la gente sale asustada porque no sabe si la van a atracar. Entonces la lucha contra la delincuencia requiere más que muchas palabras, de más acciones. Por la seguridad, decimos seguridad ciudadana, pero es la seguridad de la población, porque los que no son ciudadanos, que todavía son menores, hay que protegerlos también. Se están violando a niñas. Ahora hay en el país un término que se habla secuestro exprés. ¿Usted escuchó eso? Ay, sí. 3 casos he sabido de esos secuestros. Secuestro exprés. Entonces, nosotros sabemos lo que es el servicio exprés en cualquier... Rápido. Es una cuestión rápida. Entonces, en términos generales, Ilse, ¿cómo usted evalúa esas declaraciones del ministro de Interior y Policía? Yo creo que Chuno analizó lo que dijo. Realmente él quiso, yo queriendo interpretar lo que él quiso decir. Él quiso decir que no era su competencia, que su competencia era esta y la competencia del otro era la de ejecutar. Ellos preparan y los otros ejecutan. Y realmente es así. Ahora, no es que tú le tires el muerto al director de la policía, es que se llegue a un punto donde ambos, lo que yo preparo y lo que tú vas a ejecutar, dé resultado positivo. A nadie le importa si soy yo el culpable o eres tú el culpable, lo que queremos ver es resultado. Y ningún ministro ni ningún director está ahí para dar excusas, es para dar soluciones. Y ahí creo que fue que falló esa... Porque, por ejemplo, en una empresa, el gerente es el que articula, el que dirige, y hay un consejo que establece la política de la empresa que será ejecutada por los técnicos, por los empleados, por los directores de mandos medios. Ahora el gerente no puede decir, ya diseñamos, y olvidarse, tiene que darle seguimiento. Ni le puede decir al dueño de la empresa, yo diseñé, pero eso es problema de que no lo está haciendo. No, y esa no es la respuesta. Esa no es la respuesta suya. Él tiene que darle seguimiento, pero aparte de darle seguimiento, garantizar que eso se aplique. Hasta el último minuto. Y si no funcionó, no se aplicó, usted tiene que ver si no se aplicó bien porque lo que usted diseñó no era correcto o porque lo que lo está aplicando no lo entendió. Entonces el Interior y Policía tienen esa responsabilidad que es gerente. Diseñamos. Ahora vamos a darle seguimiento y vamos junto con la policía a que esas políticas diseñadas se apliquen. Es una tarea en conjunto. Pero como muy bien usted dice, no puede haber excusa y de lanzarle el muerto a otro. Cuando decirle eso a la policía es el mismo gobierno. Y él es parte del gobierno. Entonces por eso el presidente de la República lo llamó al Palacio Nacional. El presidente ha tenido que hacer eso con muchos funcionarios. Mi presidente va forzado. Tiene que hacerlo con muchos funcionarios. Yo pienso que él debe cambiar al ministro de Interior y Policía, porque fue que sus declaraciones fueron muy desacertadas. Muy desacertadas. En definitiva, nosotros aspiramos a que el Plan Nacional contra la Delincuencia sea efectivo y que se involucre a la Policía Nacional, a la Junta de Vecinos, a los clubes, a los centros de madres. Porque la lucha contra la delincuencia es un compromiso de todos, no es solo de las autoridades. Las autoridades tienen que cuidarnos, pero tenemos que cooperar con las autoridades. Aquí hay sectores donde dirigentes de Junta de Vecinos no se atreven a decirle a la policía quiénes son los delincuentes del barrio. Sí. Por seguridad. Porque no saben si el policía es parte de la trama también. Entonces todo eso está pasando en la sociedad dominicana. Entonces, ¿qué genera lo que dice Ilse? Necesitamos una policía confiable, que el presidente de la Junta de Vecinos
o un ciudadano cualquiera denuncie un problema a la policía y que no tema que la policía se lo diga al delincuente, que fue fulano. O sea, nosotros necesitamos seguridad. Y esa seguridad debe ser en base al combate efectivo a la delincuencia. Si queremos que en República Dominicana haya paz, nosotros necesitamos cohabitar en un ambiente de armonía, de paz, pero eso se consigue con la ejecución de políticas que nos proporcionen todas las facilidades para desarrollarnos en un ambiente de seguridad total. Entonces no hay forma. ¿Cuántos programas se han anunciado de hace muchos años hasta hoy? Barrio Seguro, Seguridad Democrática, Plan contra la Criminalidad, y ninguno han sido efectivos porque se quedan en las ramas y no van a las raíces. Quedan en teoría. Entonces nosotros necesitamos que se vaya a la raíz. El ministro de Interior y Policía habló de un plan integrado. Ahora ese plan integrado no es que vayan un día y le lleven 2 fundas de alimentos. Eso debe ser permanente. La gente necesita trabajo permanente. Debe haber mucha educación, seguimiento, todo eso es necesario. Planificación. Todo eso es necesario. A propósito de educación, entramos entonces en educación, Ilse. El presidente de la República, a inicio de semana, presentó un interesante programa. ¿Con qué propósito? Elevar la calidad de la educación. ¿Qué hará el gobierno con esos fines? Primero, especializar 24.000 millones de pesos en adición al presupuesto que tiene educación. Segundo, coordinar con las autoridades de educación la actualización de los currículos. Tercero, desarrollar un proyecto de capacitación de los docentes. Hasta ahí todo está bien. O sea, lo que ha presentado el presidente de la República en materia educativa es interesante. Entonces nosotros necesitamos que esa educación se eleve en calidad. Si el presidente de la República se ve obligado a especializar 24.000 millones de pesos, es porque las autoridades de educación no están manejando bien el presupuesto. Porque es el ministerio que maneja más recursos. Se supone que en enero ya debe ese presupuesto estar debidamente planificado para su inversión. Claro, y tiene que haber partidas establecidas en ese presupuesto. Entonces el presidente tiene que adicionar 24.000 millones y llamar a las autoridades para hablar de lo que hay que hacer en educación. Y usted decía ahorita, el presidente va forzado. Pues que tiene que hacerlo todo. De manera que ese plan que presenta el presidente de la República, nosotros necesitamos para que la educación se le dé calidad varios elementos, pero voy a citar algunos antes de ir a la publicidad. Primero, la capacitación de los docentes. Eso es 1A. Sí. 2, la actualización de los currículos. Estamos distantes de lo que es la pedagogía hoy. Y dentro de esa actualización nosotros necesitamos que los docentes evalúen a los estudiantes no en función de la suma de los puntos en un examen, sino en función de la sumatoria de su comportamiento en el aula, en conducta, en participación académica, en los debates, en las tareas, porque hay estudiantes, y en mi época puedo decir, porque yo tenía ese problema, uno les tiene como miedo a los exámenes. ¿A usted no le pasaba eso? Que a veces uno tenía como ese temor. Y se le bloqueaba a uno. Y uno podía saberse la clase, sí, no bloqueaba. pero uno le tenía miedo al examen. Eso es como una cosa increíble. Hay gente que no lo superan. No lo superan. Pero ¿qué pasa? Nosotros necesitamos que la educación también cambie de metodología. Nosotros tenemos que eliminar la forma de la memorización.
de que usted se embotella 3 páginas de historia y de inmediatamente usted participó en esa exposición, se rompió la botella. Ya se le olvidó todo. Entonces, por eso nosotros necesitamos un facilitador, que es el término que se está usando mucho ahora en materia de lo que son docentes, y un participante con un sentido crítico. Y analista, ¿no? que tenga ideas propias. Porque el profesor le expone un tema. El estudiante puede o no estar de acuerdo con lo que expone el profesor. Entonces, ¿qué es lo que debe prevalecer? La verdad y la razón. Sí, ahí es el debate, la confrontación de las ideas, para que el estudiante deje de embotellarse. Porque lo que usted aprende sin embotellarse, eso no se olvida nunca. Así mismo. Eso es lo que necesitamos para elevar la calidad de la educación. Sí. Bueno, pero vámonos a la pausa y al retorno continuamos con los temas finales ya de nuestro programa del día de hoy. Estamos de retorno con ustedes en su diario del sábado. Ignacio, hay un tema en esta semana también que a mí realmente me preocupa. Yo me preocupo mucho con todo lo que tiene que ver con salud. Y en esta semana hubo un anuncio del Colegio Médico Dominicano donde se desafiliaban 56 asociaciones de especialistas de la ARS Universal con amenaza de desafiliar más por unas peticiones que son válidas y que se vienen dando desde hace mucho tiempo en luchas que el Colegio Médico viene llevando frente a las administradoras de riesgo de salud y que no se les ha puesto atención. En esa mesa que se suspendió porque el Colegio Médico se levantó, participaron el presidente de la dirección de ARS, de la CISARRIL, creo que leí por ahí el ministro de Salud y el equipo del Colegio Médico. Pero no se llegó a una solución y al otro día el Colegio Médico anunciaba que se iban a retirar esas asociaciones de la ARS Universal. Dicen que para migrar la SENASA. Yo esa declaración directa de Cava, de Cernín Cava, no la he visto, pero sí leí en uno de los diarios que dicen que lo que están buscando es la migración a la ARS SENASA. Habría que ver la capacidad de SENASA para absorber a todos lo que son los asegurados a nivel nacional. Es una aseguradora que maneja casi 400.000 asegurados.
Mira, los médicos... Y es peligroso. Los médicos merecen todo el respeto. El papel del médico para preservar vidas, eso es extraordinario. Pero también los médicos deben ser razonables en el sentido de que la población desamparada es la que sufre directamente los efectos de decisiones como esa. Estamos hablando de 356,000 afiliados que quedaron, que no le dan servicio. En un panorama donde tenemos una influencia que está acabando, dengue, diarrea, la COVID sigue ahí, Entonces nosotros tenemos una serie de enfermedades que están atacando a la población. Los que están en la ARS universal no tienen cobertura. Si van a una clínica, tienen que buscar dinero. O irse al hospital. En efectivo, porque si usted tiene seguro, el seguro le cubre y ahí usted tiene una diferencia. La mayoría de seguros cubren hasta un 90, 80%, dependiendo del tipo de seguro que uno tenga. Pero si usted tiene, por ejemplo, un compromiso de 100,000 pesos en una clínica y el seguro le cubre un 80%, usted nada más tiene que buscar 20,000 pesos. Pero si usted está asegurado, son 100,000 que tiene que buscar. Entonces los médicos deben sopesar esas decisiones, porque ni los funcionarios del gobierno ni los propios médicos sufren las consecuencias de esas medidas. Sí, pero mire, yo le voy a hablar viéndolo desde lo que yo conozco. Yo en mi campaña la basé en la reforma de esa ley, la 8701, porque es una ley que solamente beneficia a las administradoras. Y es una ley que ya tiene, ¿cuánto? 20 y pico de años, 21, 22 años. Los médicos lo que piden es lo siguiente: que se amplíe la cobertura al paciente y que se les dé a ellos la potestad de ellos tener un código único, que no sea la ARS que decida a qué médico le va a permitir trabajar con ellos. Que eso ahora mismo está en manos de la ARS. A veces el paciente va donde el médico y la secretaria le dice: ah, no, el médico no coge ese seguro. No, no es el médico quiere coger todos los seguros. Es la ARS que dice: ah, ya yo tengo suficiente especialista de tu área, yo no te necesito. Y no le da un código. Entonces el médico está pidiendo tener un código porque el médico se gradúa con un exequatur y ese es el que le da a ellos la potestad de trabajar medicina legal. Entonces también ahora tienen que someterse, y lo han hecho desde que comenzó la ley, a que sea la ARS que le decida. Y a veces la ARS lo hacen por cuña. Y dicen: no, yo tengo un médico de un amigo que se está especializando en tal especialidad en fuera y viene en 6 meses. Y ese código se lo guarda ese muchacho, en detrimento de uno que vino ya y quiere dar el servicio y no puede. Entonces eso son de las cosas que ellos están peleando. Y la otra cosa tiene que ver con la cobertura. Sí, debieran cubrir un 80%, pero la realidad no es que lo cubren. La realidad es que, por ejemplo, y por eso se sumó la ANDECLI, que es la asociación de dueños de clínica. De dueños de clínica, y también los de farmacia están en eso. Usted tiene una cuota que cubre el seguro de 500 pesos, de una consulta que cuesta 2.500. Entonces tiene obligatoriamente el paciente que pagar esa diferencia de 2.000 pesos. Entonces no es un 80 que el seguro le está cubriendo a usted. El seguro le cubriera un 80 si es de lo que cuesta la consulta a nivel privado, que el seguro le cubra. Entonces, ¿qué dicen los médicos? Pero vamos a llegar a un punto. Súbeme un poco más a mí para yo poderle reducir el copago al paciente. Porque el médico tiene sus gastos, las clínicas cobran mucho. Para un médico entrar en una clínica ahora mismo, tiene que buscar muchos millones de pesos que normalmente lo cogen prestado. Entonces el médico que no entra a una clínica no produce. Y tienen gasto de secretaria, tienen gasto de muchísimas cosas. La gente cree, el médico tiene muchas cosas porque se mete mucho lío atento a su producción, porque trabajan mucho. El médico no tiene vida. Pero fuera de lo que es el médico, el paciente está siendo muy perjudicado por las ARS. Y eso hay que resolverlo, porque es que la ARS, dentro de esa ecuación, no debiera ser el que más gane.
esa ganancia debe distribuirse entre el médico y el paciente. El paciente ganando porque tiene que pagar menos, recibiendo más servicios, y el médico porque está recibiendo su dinero sin tener que recurrir a gente hasta que le cobren para poder cobrar su dinero de la ARS. La ganancia de la administradora tiene que ser simplemente el servicio de administrar que está dando, pero la administradora se lo ganan todo, y cada día le recortan más al paciente la cobertura. Que no, que ya no te estoy cubriendo 10 análisis, que te estoy cubriendo 8, que ya este procedimiento no te cobra internamiento. Yo sé de casos, Ignacio, que un paciente requiere un internamiento y el médico no se atreve a internarlo, porque dentro de la cobertura del paciente, de esa póliza, dice que ese procedimiento no requiere internamiento. Y si el médico interna a ese paciente, ¿usted sabe qué pasa? Que se lo descuentan al médico de su honorario y le dicen una famosa glosa, que la decide el seguro o la ARS. Entonces, ahí es que ellos han venido años tras años, eso no es de ahora. Yo tengo, trabajando en eso, yo que conozco el área, tengo más de 10 años viendo esas batallas que los médicos llevan callados contra la ARS. Pero lamentablemente, si ellos no se paran y tiran sus herramientas, nunca se les va a buscar solución. Ahora, ¿quién debe buscar la solución? La solución tiene que ser en una mesa, donde intervenga ¿quién? El ministro de Salud, donde intervenga SNS, o sea, el Servicio Nacional de Salud, donde intervenga la CISARRIL, donde intervenga la DIDA, donde intervenga el presidente del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados. Porque al final, esa ley, quienes la van a tener que resolver son ellos. Entonces, todos sentados ahí con el presidente del colegio médico y de las otras sociedades que intervienen, como la de farmacia, como la de clínica, llegar a una solución que sea más viable para todos. En ese caso, todos los actores. Todos los actores, todos. El único actor que no va a estar en esa mesa es el paciente, que es el que da el dinero. Que da el dinero. Pero después de ahí, todo lo que son, lo que mueven esos intereses, tienen que estar ahí, pero pensando en ese paciente que está siendo perjudicado hoy. Y usted señala un elemento clave. En el caso de las consultas, no se cubre el 80%, pero tampoco en la farmacia. No, en la farmacia es peor. Yo le voy a decir lo siguiente. Es peor, es 8,000 pesos al año. Yo fui con una receta a una farmacia, con 5 medicamentos, aplicables para un tratamiento. Y el seguro de esos 5 medicamentos solo cubría 2, lo más barato. Sí. Entonces eso no es al azar. Y del año, si usted consumió 2,000 pesos, los 6,000 que le quedan no se lo dejan para el otro. No. Pero esos 8,000 pesos sí lo pusieron dentro de la cuota suya de ese año. Entonces, desde ese punto de vista, la propuesta del colegio médico es razonable. En el sentido de que se amplíe la cobertura, tanto para los médicos como para el paciente. Porque si usted le aumenta la cobertura al médico, le va a cobrar menos al paciente. Eso es lo que ellos dicen. Eso es lógico. Ahora, lo que yo me refiero es que el médico debe ser razonable en el sentido de ver que el paciente es el que más sufre. Y ellos lo saben. El paciente es el que más sufre la consecuencia. Porque el que está enfermo es el que necesita la atención. Y aquí hay gente que ha tenido que vender hasta lo que no tenía para un tratamiento. Ahí está el programa, por ejemplo, de medicamentos de alto costo. ¿Cómo usted logra incursionar en eso? ¿Y usted cree que el médico no sufre también? Claro. El médico sufre su economía, porque cuando el médico deja de recibir esos pacientes, le baja también sus ingresos. Pero él está sacrificando también. Claro. Porque él no va a cobrar el mes que viene de CRS. No, porque el médico, señores, para graduarse de médico, no es fácil. 30 años hay que agotar. De médico general, usted termina la carrera de medicina, en los países desarrollados se llama licenciatura. Sí. Aquí es doctor en medicina. Pero usted necesita una especialidad. Eso también es otro tiempo. Y cada una usted tiene que darle un año de pasantía. Y entonces el médico es una de las carreras más costosas en la medicina. Ser médico es una tarea difícil. Por eso yo respeto a los médicos. Porque no es fácil. Para cuando usted se gradúe, entonces, nosotros nos encontramos con una experiencia de unos jóvenes que están haciendo pasantía y luego terminaron
que están ganando 25,000 pesos en emergencia. Y me decía, eso es así. Lo que yo invertí. Pero si usted le pregunta a ese muchacho, ¿por qué tú no entras a una clínica? Te dice, yo no tengo 20 millones de pesos para entrar a una clínica. Porque necesita el consultorio. No, el derecho a entrar en la clínica. Porque que es una cosa distinta a que tú entres para en un consultorio. Para instalar un consultorio en una clínica, eso es... Óigame los pasos, porque yo tengo hermanos médicos y por eso lo puedo decir con propiedad. Un médico termina la universidad y viene con su especialidad que ha gastado un dineral en dólares fuera, porque tampoco la especialidad es de aquí le quieren dar mucho peso, hay que ya sea allá aunque sea un año fuera. Sí. Viene y le dicen, ¿tú quieres entrar a tal clínica? Sí, tú tienes que pagar un derecho de entrar. Eso es lo primero. Eso es lo primero. Ahí estamos hablando de clínica buena en Santiago, 3 a 5 millones de pesos. Pero tú no tienes consultorio. Viene la otra parte, averigua a ver con quién tú compartes consultorio. Pero si tú quieres comprar consultorio, más millones todavía. Y dependiendo de la torre que sea la que tú vayas a adquirir el consultorio. Y después que compraste consultorio, si lo compraste, decorar el consultorio, preparar el consultorio, equipar el consultorio, que si la camilla, todo eso es mucho dinero. Mucho dinero. Bueno, yo tengo relaciones con personas que terminaron sus estudios, hicieron sus especialidades y lograron primero eso para entrar a la clínica. Luego en el consultorio hay 2 casos en la que decidieron compartir el mismo consultorio, porque cuando es más rentable. Querían separarse, no había forma. No tenían la capacidad económica y decidieron, yo trabajo de tal horario a tal horario, y hasta junta, instalaron 2. Sí, y hay hasta consultorios hasta con 3 médicos. Entonces, indudablemente que esa es una situación, la situación de los médicos no es fácil. Pero además, un médico que tenga renombre, que eso se logra con mucho sacrificio, a veces llega tarde, la gente no entiende que cuando él inicia su jornada, a veces dura hasta en horas de la noche. Hay al médico que yo he visto, lo he palpado, que con fruta seca que se mantienen, porque es una jornada intensa. Yo fui a un consultorio que había 40 pacientes con cita. ¿Cuál sería el destino de ese médico? ¿Va a pasar el día entero ahí? Le voy a dar otro dato interesante, Ignacio, que mucha gente desconoce. Los hospitales nuestros tienen especialistas buenos. Pero el especialista no se puede clavar 8 horas por 45, 50 mil pesos que le paga salud pública. ¿Ustedes saben cuánto gana un especialista con un procedimiento, uno de los de aquí, bueno, de este país? 100 mil pesos en un día. Un procedimiento claro de 7 horas. Un especialista de esos que operan, súper especialista. Pero es un día. Tú tienes que pasarte un mes. Entonces, si nosotros queremos que los especialistas nuestros se claven en los hospitales, que sea el especialista que atienda, el Estado tiene que sacar mucho dinero y el Estado lo sabe. El especialista que va al hospital, ¿usted sabe por qué lo hace? Por vocación, por devolver en su mayoría. Y aunque vayan 2 horas, que tal vez lo consideramos poco, ese especialista tiene un grupo ahí que se está preparando y tiene personal por debajo que le presenta los casos. Yo como especialista puede decir, mira, vamos a trabajar de esta forma, porque esa es su función, es más un coordinador. Por eso yo siempre planteo que la sociedad dominicana requiere de una reorientación. Sí. Vamos a poner los siguientes ejemplos. En Santiago, no tengo con exactitud la cifra exacta del salario del regidor, pero está por encima de los 130 mil pesos. Sí, son 120, creo que fue que me dijeron. Aparte de lo que está en comisiones, tienen una entrada adicional. El diputado tiene tanto, el senador gana tanto. Entonces, un especialista, señores, en una de las especialidades de salud pública, que le ponen un solo valor a la especialidad. 50 mil pesos. 50 mil pesos. No importa la que sea. Eso es un... Y en muchas ocasiones, señores, regidores, diputados y senadores, no saben ni leer, que son analfabetos, no saben ni leer, y están ganando 300 mil pesos, 275 mil pesos. En la capital, al regidor llega ganando 110 mil. Sí, los de Santo Domingo Este 210 mil pesos, y van una vez a la semana.
Y a veces se suspende la y sesión. combustibles reciben y toda la ñoñería del mundo. Y bueno, seguro Entonces, que los médicos no tienen seguro tampoco. Un especialista, 50,000 pesos. Que en época de examen los médicos no pueden dormir. No. Hay materias que tienen 12 créditos. Materia, una sola que tiene 12 créditos. Y si usted me dice a mí, bueno, lo que pasa es que lo que hace ese profesional no se compara con el regidor. Usted me va a decir a mí que un especialista, por ejemplo, uno de un cardiovascular o de columna, hace caballar. No es una cosa. Es la vida suya que usted se la pone cada vez que esa persona se mete en un quirófano. Para usted pensar que un regidor analfabeto puede ganar más que un especialista. No, eso es un crimen. Eso es un crimen, Irsi. Eso es un crimen. Entonces, hago esas comparaciones, Irsi, por eso. Porque la sociedad dominicana hay que reorientar muchas cosas. Sí. Por eso en Estados Unidos a los médicos se les da tanto valor. Porque ellos saben lo que significa. En los países desarrollados es así. Sí, a los médicos se les da valor. A los profesionales en general se les da valor. Pues yo le voy a decir una cosa. Nosotros todos, de alguna manera u otra, en un momento determinado, hemos tenido un miembro de la familia que lo hemos llevado al médico ya esperando lo peor. Sí. Y al médico que hacen gente, como se dice popularmente. Y se entregan. Y les salvan la vida. Salvar vida es una cosa que no tiene precio. Señores, si usted va a emergencia de los hospitales, la forma en que llegan los accidentados ahí, destrozados por todas partes, y hay que logran salvarse por la presencia del médico. Mire, Ignacio, en el único momento en que aquí de verdad se valoró al médico fue cuando la pandemia estaba en su mejor etapa. Mientras todo el mundo estaba en su casa guardado, los médicos estaban ahí. Efectivamente. En los hospitales dando servicios, exponiéndose a ellos y a su familia. Y muchos porque murieron. el médico que agarraba COVID llegaba a su casa a llevarle COVID a su familia. Y muchos murieron. Y nadie le importó eso. Muchos murieron. En ese momento eran muy buenos los médicos. Pero ojalá entonces que se le dé el trato que amerita cada profesional de la medicina. Mire, nos queda un chin de tiempo. Yo no quiero que nos vamos sin que hablemos de la consulta. Ah, las consultas del PLD. Ay, sí. Esa consulta hay que tratarla porque usted sabe que eso fue... ¿Qué le pasó a Margarita? Yo creo que a Margarita la cubiaron. Yo creo que Margot no se dio cuenta que ella la cubiaron. Pero el golpe de Margarita es a Danilo también, ¿verdad? Sí, claro. Mire, usted sabe qué fue la lectura que yo vi en ese momento en que anunciaban que Abel ganó. Danilo estaba con una camisa de fuerza, agarrado ahí, con Francisco Javier al lado viéndolo. Cuidado si te dobla, dando ahí el detalle de que ganó Abel. Yo le voy a decir algo. La consulta del PLD, independientemente de las limitaciones que pudo tener, pero es un buen ejercicio para la democracia, ¿verdad? Sí. Para la democracia. Pero parece que no le salió a los principales dirigentes políticos como ellos tenían planificado. La victoria de Abel le da un respiro al PLD, porque había el temor de que si Abel perdía, Se fuera. se iba. Ujú. Margarita no se ha ido, pero Margarita no fue a levantar la mano de Abel. Margarita quedó dislocada. Ella quedó como esos boxeadores que todavía no saben quién ganó y hace rato que le pusieron la banda al otro. Sí, hubo Loca, de golpe. un boxeador que a la semana fue que preguntó, ¿y quién ganó? Sí. En el hospital. Pues ella está todavía en ese trance. Hay mucha lectura de eso. Yo sé de una que quedó así mismo. Ah, Hillary Clinton. sí. Hasta loca se puso después Hillary de ahí. Clinton quedó. Después de esa ella quedó loca. De todas maneras, en la consulta del PLD debe ser un ejemplo para que los otros partidos sean cuidadosos. Como nosotros decíamos que vamos a ver lo que está pasando en Reino Unido y otros países para ver los problemas, los partidos de aquí tienen que ver todo lo que pasó en la consulta del PLD para evitar que Sí. ocurran cosas así. Ahora yo pienso que lo que pasó en el PLD es una evidencia de que nosotros tenemos una crisis de liderazgo. No sé usted, pero yo sí lo creo.
Mire, mi lectura fue la siguiente. A Danilo, ese comité político que no trabaja como individuales, sino como un cuerpo, esos 35 miembros, le dieron el chance con Gonzalo de que él decidiera. Y no la hizo bien, la decisión no fue la correcta y los llevó a ellos a salir del poder. Ahora ellos no se arriesgaron y permitieron que fuera el PLD que decidiera quién quería llevar, no el presidente del PLD. Porque claro está que era Margarita, la de Danilo. La de comité político. Por las razones que fuera era Margarita. Pero ellos desde temprano en la mañana, cuando, no sé si usted se dio cuenta, cuando se comenzó el cacareo de que estaban haciéndole fraude a Abel, Alejandrina, que yo no la había vuelto a ver más nunca, sacó la cara. No, eso lo vamos a resolver. Tan se resolvió el problema. Alejandrina ha hablado 3 veces después de que ganó Abel la consulta. La lectura de eso es que ya el comité político volvió a empoderarse de la situación de su partido. Pero que hubo un problema, es que en una mesa comenzaron a salir boletas solamente con Margarita, y se detuvo a tiempo, y eso llamó la alerta. Claro. Y ella dijo, no fue un problema técnico. No. Sí, pero ella sabía lo que había. Pues claro. ¿Te ve? Pero lo que le estoy diciendo con eso es que ellos decidieron, y por eso usted ve que Margarita ocupó el espacio que debía ocupar. ¿Usted cree que salió bien? Lugar. ¿Usted cree que salió bien el PLD? Mire, yo le voy a decir una cosa. La democracia en este momento se benefició. Sí, es un favor a la democracia. Dentro de los 3 candidatos, si fue el mejor, es un tema de los PLDistas. Nosotros los PRMistas tenemos nuestra lectura. ¿Te ve? Ahora, es el que ellos querían. Ahora, eso sí yo le puedo decir que es el que ellos querían. Algo, independientemente de eso, yo pienso que Margarita y Francisco Domínguez, que no le fue mal a Francisco Domínguez. No, Francisco le fue súper bien. Que uno esa nunca es la gran sorpresa. Nunca me imaginó que iba a superar a Margarita. No, esa fue la gran sorpresa. Pero los dos deben olvidarse del proyecto presidencial. Yo creo que sí. Los dos. Yo creo que sí. Los dos. Debe ser el último intento. Yo, sobre todo Francisco, que ha ido en decadencia. Porque Margarita fue un invento. Yo nunca le vi a Margarita una figura presidencial, ni la vi con condiciones presidenciales, ni hizo un trabajo para sentirse. Ella estaba ahí haciendo chercha, bailando, haciendo chistecitos. Margarita no tenía condiciones. Pero Francisco viene en un declive que ahora ocupó la posición dentro de esos candidatos que ellos llevaron, que era la correcta. Porque ahí había mucha gente con menos nivel. Él quedó en un segundo lugar, pero un segundo lugar lejano. Muy lejos. Muy lejos. O sea, no es que un segundo lugar de que nariz con nariz, no. Fue del cielo a la tierra, de un 60 a un 12, 10. Fue un 62 a un 18. O sea, fue muy distante. Es el triple. Y ya él tiene una trayectoria de haber recorrido demasiadas posiciones como para todavía seguir. Porque Abel ha ido ahí, cada una que va, la gana. Cada vez que se lanza, la gana. O sea, él puede decir, yo voy constante. Pero Francisco no. Ya Francisco con esta debe entender que lo de él es adentro del partido. Y si gana su partido en alguna posición de la que él ha sabido ocupar bien, pero la presidencia no es lo suyo. Bueno, nosotros que aquí en Super TV 55 estamos presentando un avance de lo que será la elección de 2024. Analizábamos esa situación, pero la selección de Abel ha despertado. Ya Miguel Vargas dijo que va a ser candidato del PRD. Guillermo Moreno repetirá por Alianza País. Y Minú Tavares también habla de que será la candidata de Acción Democrática. O sea que elecciones 2024. Y hoy, en la Gran Arena del Cibao, hay una actividad de un movimiento que se llama Más Cambio, que está empujando a nuestro querido presidente, que lo está haciendo súper bien, y yo estoy totalmente de acuerdo a que vaya a la reelección. Y está ahí la juventud. Ahí están todos. ¿A qué hora es esta actividad? Creo que a las 2:30 que la están Porque hay juego en el Estadio Cibao hoy. Sí, pero usted sabe que eso en la Gran Arena, eso va a ser un choque de titanes. Eso va a estar difícil ahí. Y el Licey que viene. Ay, padre. Y el juego es a las 6. Sí, está bien. Ahí se va a ver. Pero es a las 2:00 es temprano en la tarde la actividad de... Pero usted sabe que cuando viene el Licey, eso comienza desde la 1. Sí, sí. Cuando es día así como este. Pero bueno, señores, ya no están haciendo... Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, para concluir, los docentes de la UAS que se desplazan a los recintos, paralizaron sus labores, quieren más cuartos. Ellos ganan bien. Pero, esos sí son unos abusadores. Pero quieren más dieta, el aumento del salario como tal.
el viático. ¿Y ustedes saben cuántos estudiantes están siendo afectados? 80.000. Y eso reciben su salario igual. Sí. Pero eso es la vida. Nosotros regresaremos entonces fin de semana. Usted despide, distinguida dama, Nada, de la señores. altísima sociedad. Gracias a ustedes por acompañarnos como lo hacen cada semana aquí en su diario del sábado. A mi querido Ignacio, a nuestro Warner, un saludo le damos desde aquí, desde Santiago, el Campito, allá en la metrópolis. Esperamos tenerte el próximo sábado acompañándonos y a ustedes también. Otra vez darle las gracias por su sintonía. Yo espero Pásenla que bien y feliz el próximo fin de semana pueda hacer que se aparezca en una Mercedes del año. Ojalá y nos dé una vueltecita, señores. Pásenla bien, pasen buen día.